darle cobertura y lectura compleja a un tema muy importante que, insisto, tiene los ojos del mundo puestos en Venezuela. Estamos con Marcos Salgado desde Caracas, estamos con Darío Pignotti desde Brasilia y estamos con Adrián Sack desde Atlanta, en los Estados Unidos. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí, para ofrecer herramientas de análisis. Voy a arrancar con Marcos Salgado. Marcos, ¿cuál es la información de última hora? Y una pregunta bien concreta, ¿cuáles son las pruebas? Más allá de que las haya mostrado o no, ¿a qué se refiere Corina Machado con acá están las pruebas del fraude? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, a ver, las últimas informaciones. Este día lunes aquí en Caracas, por la tarde, registró algunas movilizaciones opositoras, una más o menos importante que recorrió con motorizados, con motociclistas, básicamente desde el este, desde Petare, desde la barriada que está al este del Valle de Caracas, hacia la zona del este más de clase media o clase alta, en la zona de Altamira, Chacaíto. Esa manifestación fue relativamente importante, no si la comparamos con las movilizaciones que podía lograr la oposición en 2017, 2014, pero sí hubo una presencia. Y después, en otros lugares de la ciudad, pareció generarse por la tarde, después de un aguacero fuerte que cayó sobre Caracas, por la tarde, en varios puntos a la vez, al mismo tiempo, varios enfrentamientos con la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional, y algunos cerca del Palacio de Miraflores. Algo que es nuevo, si se quiere, teniendo en cuenta que en el 2017 la zona del centro de la ciudad, donde está el Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno, los ministerios, la Plaza Bolívar, etcétera, el centro histórico, siempre la oposición estuvo muy lejos. ¿Y cómo está ahora la situación en las calles, Marcos? Ahora todavía se reportan algunos enfrentamientos con la policía, gases lacrimógenos en algunos lugares. Por lo general, siempre fue como lo que sucedió durante toda la tarde, fue grupos pequeños que cortaban las calles. Hoy la gente no salió en Caracas, la mayoría de los comercios estuvieron cerrados, no abrieron en ningún momento del día. Es como que había una cosa de la gente, los comerciantes, de bueno, ver qué pasa en el día después. Entonces, claro, había muy poca gente en general en la ciudad. Eso favoreció estas barricadas improvisadas con grupos pequeños que rápidamente abandonaban las posiciones cuando la Policía Nacional o la Guardia Nacional actuaba. Eso Bien. Ocurrió en el sur, digamos, se cortó, por ejemplo, la entrada a la carretera panamericana en el sur de la ciudad. Hubo también algunos enfrentamientos a escasos metros casi del Palacio de Miraflores en la zona residencial del Silencio. Allí denunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez, puso en su cuenta Twitter un video en donde se ve cómo alcanzan, corren a una persona que parecía estar sola, la alcanzan, le pegan en el piso. Ella dijo que eso es el regreso del fascismo. Hay que recordar que aquí hubo casos terribles, por ejemplo en el 2017 cuando prendieron fuego a una persona porque parecía chavista. Eso fue en la zona de Altamira. Marcos, te hago un punto ahí, enseguida vuelvo sobre lo que dijo Corina Machado, tener pruebas del fraude y dar por ganador a Urrutia por el 73%. Ya vuelvo, quiero hacer un repaso rápido por Brasil y también por los Estados Unidos. Darío, muy buenas noches, gracias por estar allí. La mirada de Lula, decía recién Martín Granowski, parece ser una suerte de balance, es decir, está a la expectativa de la confirmación de la transparencia. ¿Cómo caracterizarías vos la respuesta de Brasil frente a esta escena y qué se vive en Brasil? Hola, buenas noches. La última información la recogimos hace media hora en Fuentes del Planalto. Nos dicen que mañana Celso Amorín, el asesor especial de Lula, cuya presencia en Venezuela tal vez sea aún más gravitante que la del propio canciller Mauro Vieira, vuelve a Brasil. ¿Por qué la importancia de esta información que nos fue dada telegráficamente? Porque esto significaría que el asesor de Lula, el hombre
el confidente, el principal consejero internacional de Lula, habría dado por concluida su misión. Ciertamente parece que algo de eso ocurrió porque fue recibido por el presidente Nicolás Maduro y tenía expectativas, esas son declaraciones de él en Caracas, tenía expectativas de hoy ser recibido inclusive por González Urrutia. Significa esto, en principio, que el gobierno brasileño está reconociendo el resultado de las elecciones dado por el Consejo Nacional Electoral. Por lo pronto, o por lo menos hasta hace 10 minutos, no había un pronunciamiento de Lula. Se espera que esto ocurra cuando haya hablado con Amorín, esto sea hoy por teléfono desde Caracas o mañana en persona. Dos primeras observaciones. Amorín adoptó una cautela en la que exigió o demandó, exigió no es la palabra, demandó conocer las actas de la votación, pero en ningún momento puso en duda o habló o insinuó que pudiera haber habido un fraude. ¿Esto qué significaría? Todo muy provisorio porque es una primera lectura de lo que está pasando. Que Amorín, esto es Lula, no solamente está dando, reconociendo el resultado de las elecciones, sino que estaría proyectándose como un eventual mediador en próximas tensiones entre el gobierno y la oposición. Si Lula, pues su hombre en Caracas, lograra que González Urrutia también lo recibiera, claro, este sería un récord que ningún diplomático... Sí. ¿Cómo estás, Darío? Buenas noches. Tanto tiempo. Hola, Martín. Buenas noches. ¿Cómo estás? Amorín llega a Caracas después de entrevistarse con el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con lo cual lo que vos estás contando cierra, por lo menos desde el punto de vista del contexto. Digo, llega a Caracas desde Estados Unidos, no desde Brasil. Exactamente. En esto, si hubiera que hacer una pequeña revisión histórica, hay algunos parecidos con aquella gestión que por entonces, en 2002, el todavía no presidente Lula inició con el apoyo de Estados Unidos y de otros países latinoamericanos, de Estados Unidos y de países latinoamericanos, una gestión para que el recién atacado por un golpe de Estado por entonces presidente Chávez pudiera tener su retorno a Miraflores en paz. Es decir, hay otra vez, de parte de este Lula en su tercer mandato, ayer domingo acabó de cumplir 1 año y 7 meses en el poder, la intención de no solo reconocer el resultado de las elecciones, sino garantizar que de aquí en adelante la estabilidad o por lo menos la calma política imperen en Venezuela, algo muy importante no solo para la región, sino para ratificar o para refrendar el liderazgo de Brasil en la región. Ya vuelvo, Darío, también allí. Está Marcos Salgado desde Caracas. Me voy a Atlanta, me voy a Estados Unidos. Allí está nuestro compañero Adrián Sack, siempre muy atento con nosotros. Adrián, muy buenas tardes, noches. Para vos, quiero anticipar lo que nos pueda contar Adrián Sack desde Estados Unidos, la mirada del gobierno de Estados Unidos sobre la elección en Venezuela, con las palabras de uno de los funcionarios más importantes del gobierno, Antony Blinken, que se refirió efectivamente al tema de esta manera. We applaud the Venezuelan people for their participation in the July 28th presidential election. We commend their courage and commitment to democracy in the face of repression and in the face of adversity. We've seen the announcement just a short while ago by the Venezuelan Electoral Commission. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. It's critical that every vote be counted fairly and transparently, that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay, and that the electoral authorities publish the detailed tabulation of votes. The international community is watching this very closely and will respond accordingly. Adrián, vos conocés muy bien los modos, las formas del gobierno de los Estados Unidos, casi sos un especialista para nosotros en ese sentido. ¿Estás viendo mesura o estás viendo la previa de una condena de un fraude? ¿Cuál es, a tu criterio, la respuesta del gobierno de Estados Unidos respecto a la elección en Venezuela? Yo, ¿qué estoy viendo particularmente? Miedo a las repercusiones que pueda tener esto en la campaña electoral, donde, bueno, las relaciones internacionales para el gobierno de Joe Biden es necesario para él mostrarse que no es un personaje de derecha.
¿no? De hecho, la propia Kamala Harris, ¿no? La vicepresidente, que ahora es virtual candidata a la presidencia, a sucederlo a Biden, una hora antes, una hora y media antes de que Blinken diera este comunicado anoche, justamente lo que dijo es que hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano. Está bien que todavía no se conocía el escrutinio, pero ya estaba en marcha y todos sabemos que acá hay muchos canales de comunicación, que los canales de comunicación, digamos, por los que se saben las noticias, por ejemplo, las de un escrutinio, llegan mucho después a la prensa, ¿no? A nivel diplomático y más teniendo a la CIA, es de suponer que algo más sabían. Bueno, hasta ahí habló Kamala Harris, no dijo mucho más. Fue inmediatamente tomado por alguien que no es del gobierno, pero que sí tiene mucho que ver con alguien de nuestro gobierno, como es Elon Musk, justamente, que tomó este tuit de Kamala Harris diciendo que había que respetar la voluntad del pueblo venezolano y que dijo, muy cercano a Trump como es Elon Musk, dijo: por este camino, por el de Kamala Harris, Estados Unidos se va a transformar en Venezuela. O sea, se subió a ese juego, retuiteó un tuit que decía eso y lo afirmó, digamos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que están tratando de hacer es de dilatar este tema, porque hasta ahora, ¿qué hizo Blinken? Lo que dijo es que quiero ver las planillas de tabulations, dijo, que sería el detalle de la elección, que es lo que pidió también México. Es lo que pidió México, es lo que pidió Brasil, pero no es la tarjeta roja de Milei, diciendo hubo fraude, los acusó de fraude. No, dijo esto es sospechoso, hay que verlo bien y en todo caso tomaremos medidas al respecto. No fue una suerte de amenaza que no tiene nada que ver con las medidas que hubiese tomado un Donald Trump, que durante su presidencia nombró ni más ni menos que a un presidente paralelo, básicamente. Guaidó. No a Juan Guaidó. Claro. O sea, que era algo totalmente, sería algo más cercano a la doctrina Monroe, a una intervención directa en la política de Venezuela. Acá no se quisieron jugar y en todo caso están ganando tiempo para ver cómo evoluciona. Esto va de la mano de la escasísima cobertura que tuvieron las elecciones de los Estados Unidos aquí. De Venezuela aquí en los Estados Unidos. Sí. Las elecciones venezolanas aquí costó mucho. Hoy a la mañana yo en otros programas de esta señal quería mostrar diarios para... Generalmente lo hago, los diarios impresos, para mostrarles cómo lo habían cubierto. Había que buscarlo perdido en las páginas interiores, más allá de la hora de cierre, de edición. No tiene nada que ver. Es un tema que durante el día no tuvo ninguna importancia. Y recién ahora, en las últimas horas, con los disturbios en Caracas, algunos medios como Bloomberg le empezaron a dar más difusión a lo que estaba sucediendo, a ver si había un reclamo cierto o si la oposición tenía realmente oportunidad de disputar este resultado, ¿no? Que es algo que da la impresión que desde el gobierno aquí no creen. Bien, Adrián, muy interesante esto. Enseguida abrimos a preguntas de todo el equipo. Está Marcos Salgado en Caracas, está Darío Piñotti en Brasil, está Adrián Sack en Estados Unidos. Marcos, vuelvo con vos porque esto se resume a una cosa muy importante. ¿Dónde aparecerá la vara para decidir efectivamente la legitimidad, primero hacia dentro de Venezuela, pero también hacia afuera? Aparece como un dato muy, muy importante. Kamala Harris. Corina Machado decía, bueno, nosotros vamos a tener las actas y estamos viendo las actas que efectivamente se han transmitido y las actas dan 73% a favor de Urrutia. Pero claro, el Consejo Nacional Electoral dice no, la elección es 51-45 y enseguida se van a ir publicando. Te quiero preguntar por la publicación de esas actas, no sin antes decir algo que me parece importante. Es cierto que la elección es electrónica, llegan al cuarto oscuro, presionan una opción, pero después la máquina da una boleta y esa boleta se pone en una urna. Es decir, hay una urna, hay un papel con el que se coteja el resultado de una máquina, porque si no parece que alguien se mete en una computadora, Pablo, y resuelve los todo. Fiscales de cada una de las fuerzas, igual que en la Argentina, se llevan una copia. Claro. A ver, Marcos, entonces, ¿cuál te parece que va a ser el documento clave o el momento clave, el acto, digamos, institucional clave para darle certezas a los países que dicen estamos esperando a ver qué se resuelve y qué muestra la transparencia? ¿Cómo se consigue la transparencia de la elección? Mirá, el tema de las actas, ¿qué es el acta? Cuando se habla del acta acá es cuando la máquina en donde cada ciudadano va poniendo su voto
y que le entrega un tiquecito como el del cajero automático, que es el que la persona dobla y pone en una urna. Y pone la urna. Esa máquina totaliza todos los que votaron en el día. Cuando termina la votación, los técnicos del Consejo Nacional Electoral, en presencia de los fiscales de los partidos, emite, digamos, hace que la máquina totalice, diga, bueno, a ver, acá por el candidato A votaron tantos, por el B tanto, por el C tantos. Esa copia se la llevan cada uno de los fiscales. Entonces, lo que está diciendo María Corina Machado es que ellos digitalizaron las actas, es decir, cada acta de que le llevó su fiscal, que supuestamente es lo que arrojó la máquina, las digitalizaron y que, según ese trabajo, les da un resultado diametralmente distinto, ¿no? Porque acá no estamos hablando de diferencias mínimas. No, acá estamos diciendo que más. el CNE dice que hay 5 puntos de diferencia a favor de Maduro y María Corina Machado dice que ellos digitalizaron el 73% de las actas y que ya hay una victoria apabullante e irreversible a favor de Edmundo González. Entonces, hay algo ahí que no funciona. Yo agrego un dato. Sí. Antes de la elección, unos días antes, un dirigente cercano a María Corina Machado, de los que da la cara, digamos, de los que está ahí al lado de María Corina, porque los dirigentes grandes de los partidos de la MUD no suelen aparecer con ella, pero este dirigente, se llama Pilieri de apellido, él dijo que ellos lo que iban a hacer era contar sus actas. Es como que de alguna manera cantó la zona, como se dice aquí. Sí. Y eso se dio cuenta Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña de Nicolás Maduro, y dijo, ojo, acá lo que están haciendo es que la estrategia de ellos va a ser montar un centro de cómputos paralelo en otra parte y de ahí decir nuestras actas dicen otra cosa. Que es exactamente lo que dijo hoy María Corina Machado cuando dice nosotros tenemos un servidor robusto que ya está siendo consultado por presidentes del mundo, dijo ella, en donde nosotros probamos que en realidad las actas dicen otra cosa. ¿Cómo se resuelve esto? Claramente con la publicación de las actas por parte del Consejo Nacional Electoral. Eso debe ocurrir. Pero perdón, Marco, ¿se pueden publicar las actas? Web. Se pueden publicar las actas y como está el clima, alguien puede decir, bueno, pero esas actas son truchas, las que valen son las nuestras. Ahí nos llevaría... Sí. En términos de... Uno diría, bueno, lo lógico sería que se presenten pruebas. Pero en realidad, acá lo que hay es una gran operación de posverdad, digamos. Acá cada quien agarra la verdad que quiere, cada quien dice, no, ganó Edmundo, no, ganó Maduro, y listo, y nos quedamos en ese nivel, ¿no? Tan bajo, y nadie presenta pruebas. Lo cierto es que lo que hay que decir, con esto termino con el tema del sistema electoral, es que el conteo de las actas no es la única forma de probar que la elección no fue truchada. Porque también hay una totalización de lo que llega de cada máquina que se hace en un centro de cómputos en el que están los veedores de los partidos, los técnicos, los que saben de eso y que son los que revisaron el software y que dieron el ok junto con el Consejo Nacional Electoral de que el software estaba bien. Cada técnico de los partidos, la MUD tiene uno, tiene su firma digital, tiene su pendrive, vamos a decirlo así, en el que tiene que participar para dar el ok a lo que está sucediendo. O sea, es un sistema que tiene muchas formas de cruzar la información y muchos controles. A mí me parece que el gobierno venezolano, conociendo cómo suele moverse el gobierno de Nicolás Maduro, es difícil que acceda a hacer cosas que no están previstas en los reglamentos del CNE, para demostrarle a los demás que las cosas no son como está diciendo María Corina Machado. Me imagino en ese sentido un juego más trabado. Sí, ahora imagino, con este punto, iba a ser un planteo más general, uno imagina que con el tiempo que pasó ya podría haber dado señales el gobierno de Maduro de tener esa información y exponer esa información para clarificar. Pasaron casi 24 horas del cierre del comicio, pasó tiempo que uno entiende, por ahí técnicamente no. Podría haber dado esa información, por lo menos para empezar a limitar los cuestionamientos que existen en todo el mundo sobre el funcionamiento y el resultado. Marcos. Sí, es así, yo estoy de acuerdo. También es verdad que normalmente la información de las actas digitalizadas
que el CNE las pone en su página, digitalizadas y también resultado de mesa por mesa, todavía no está disponible. Está caída, la página de la CNE está caída todavía. Por lo menos aquí yo intenté entrar recién y está caída. Sí. Entonces, digo, desde una dirección, desde un IP venezolano. Me queda un planteo más general que lo decía Adrián, pero Darío también. Ya vamos a una reflexión última de Adrián y de Darío. Va a poder hacer su aporte. La particularidad de elecciones de Estados Unidos va a ser, estoy mirando por ahí, es un error, va a ser que el gobierno, o que Estados Unidos, que habitualmente es un factor muy importante en la cuestión que tiene que ver con Venezuela, en este caso esté un poco más distante y que posiblemente la resolución del conflicto dependa más de AMLO y de Lula que como en otro contexto hubiese ocurrido con Estados Unidos. ¿Es así? ¿Coincide con esa mirada, Darío y Adrián también? A ver, dale, Darío. Sí. Hay una información que estoy recibiendo ahora, no es propia, es una información que están publicando aquí, no sé si ustedes la tienen, es que primero, la posibilidad de que retorne mañana Amorín a Brasil se refuerza, no es todavía definitiva, no es oficial, la teníamos nosotros como una información de una fuente del gobierno, pero que a esto se sumaría la posibilidad, y esto refuerza la hipótesis que ustedes están manejando en el estudio, de que los presidentes de Brasil, México y Colombia, es decir, Lula, Petro y López Obrador, pronuncien conjuntamente el reconocimiento de la victoria de Maduro. Eso sería un golpe político muy fuerte, un apoyo político muy fuerte, los tres al mismo tiempo. AMLO, México, Petro en Colombia y Lula en Brasil. Es decir, poderío geopolítico y además una línea, un vector progresista que es el que marcan estos tres gobiernos. Claro, bueno, pero en ese caso particular, y por ahí para Adrián, si no existe el contrapeso del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Biden, que está metido en su propia disputa electoral, que pueda funcionar como contrapeso de esta posición, puede salir justamente fortalecido, por lo menos temporalmente, Maduro. Alguien me planteaba hoy que ante un escenario de Trump presidente, para Maduro empieza puede empezar un tiempo todavía más difícil que ahora. A ver, Adrián. Bueno, sí, y no solamente dependiendo de si gana Trump o no, que por supuesto hace una diferencia y grande, sino también hay algo que se puede explicar este cierto estado intermedio de los Estados Unidos entre la desconfianza y la condena, que no llega a ser una condena abierta, con que, bueno, recordemos que hubo un acercamiento muy grande entre la administración de Joe Biden, de la que participa Kamala Harris como vicepresidenta, cuando hubo acá un récord de inflación, recordemos a mediados de 2022, que llegó al 9% anual, que acá fue escandaloso y que fue motorizado sobre todo por el aumento de los combustibles, que se había ido de control para los Estados Unidos. El galón había aumentado casi al doble de lo que estaba antes de que se produjera el brote inflacionario. Bueno, ahí fue cuando hubo un acercamiento con Maduro para que Maduro se transformara en el proveedor de combustible, de petróleo, directamente de crudo, aquí a un precio mucho más económico que el que se conseguía en Medio Oriente. Y a partir de ahí hubo una disputa de las sanciones. Siguió habiendo sanciones, desde luego, pero cesaron las sanciones y coincide también con el momento en el que empieza a descender la inflación en Venezuela. Claro. No drásticamente, claramente, pero se dejó ese estado hiperinflacionario que venían arrastrando durante años. Entonces, a partir de ahí también se puede explicar cierto, no vamos a decir inmovilismo, pero sí cierta pasividad de Estados Unidos con lo que estamos viendo hoy, justamente. Hay que ver qué compromisos hay que no conocemos, claro, que hacen que no haya una condena enérgica todavía. Con Trump podría cambiar y seguramente sí, pero bueno, eso se va a inscribir en un contexto internacional mucho más amplio porque Trump tiene otras prioridades como es terminar la guerra entre Rusia y Ucrania en 24 horas. Última, Martín. Son otro tipo de medidas. A ver si están de acuerdo con esto, digo, y tomando lo que decían ustedes tres allí y la pregunta de Pablo y de Pablo. Hay un sector, una parte del mundo dijo, ya está, las elecciones no fueron fraude, están legitimadas. Digo, ejemplos, Rusia y China y Cuba. Digo, ejemplos nada más, hay más, pero Rusia, China y Cuba. Hay otra parte del mundo, la Argentina, por ejemplo, encabezando la Argentina, y Chile en esto, a pesar de que Boric sería un diablo para Milei, y en este caso parece que no lo es. Argentina, Chile y lo que era antes el Grupo de Lima, dijeron, esto es fraude, ganó la oposición, fraude de Maduro.
Y hay un tercer sector, que no es una tercera posición, sobre todo después de la información que dio Darío, y un tercer sector que dice, en realidad nosotros no pensábamos que era fraude. Esperamos, lo estoy traduciendo porque no lo dicen así, esperamos que Maduro nos dé los papeles por nuestro propio sustento, porque aquí hay, a ustedes no se les escapa a ninguno de los tres, e incluyo a Estados Unidos o a un sector del Partido Demócrata, que en todo caso, necesitamos los papeles para nuestra propia sustentabilidad política, para poder discutir sobre el tema de Venezuela. Entonces, cuando nos ataque por Venezuela, tenemos los papeles. Ahora, no se va, dicho esto, el tema de la legitimidad no se va a resolver, porque cada uno ya decidió antes. Darío, muchísimas gracias por haber estado allí. Adrián, lo de siempre. Marcos, ¿dónde nos recomendás poner el ojo en estas horas? Mañana va a haber una movilización del chavismo en el centro de la ciudad. Ya fue convocada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe del comando de campaña de Maduro. Ahora hay una vigilia de algunos de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela con algunos dirigentes, y mañana desde las 10 de la mañana se plantea una marcha desde diferentes puntos de Caracas. Me parece que evidentemente es una operación lógica de movilización de la fuerza pro Maduro, básicamente el Partido Socialista Unido de Venezuela, para que no vuelva a suceder lo que le sucedió hoy, que me parece que los tomó un poco por sorpresa, especialmente en el centro de la ciudad, este accionar simultáneo de grupos pequeños que fueron creando barricadas para cortar un tránsito que no existía, porque como te decía antes, hoy no hubo nadie prácticamente en el centro de Caracas. Ahí me parece que va a haber que poner el ojo en las próximas horas, en una vuelta del chavismo a las calles, que hoy fue tímida y simbólica, nada más que para acompañar a Maduro a la proclamación de su victoria, y que mañana sí puede ser más numerosa en pos de volver a tomar cierta reaparición y cierto control, especialmente el centro de la ciudad. Marcos, un gran abrazo. Adrián, lo de siempre. Darío, un privilegio para nosotros los tres, una mirada que nos enriquece. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Bien, muy importante, agrego solamente para cerrar, ya está Sergio Palazzo para charlar con nosotros, diputado nacional de Unión por la Patria, secretario general del gremio de la bancaria, muchos temas para charlar con él de lo local, pero lo que agrega Adrián Sac es muy importante. Adrián Sac agrega a todo lo que venimos conversando, dice, bueno, después hay una charla que tiene que ver con cómo se vive en Venezuela, qué pasó con el modelo económico y productivo de Venezuela, y no olvidar en el análisis el bloqueo y las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela, que a veces parece que no son parte de esta discusión. Pero a esta hora la discusión tiene que ver con cómo logra legitimidad el gobierno de Maduro, qué es lo que hace la oposición, Corina Machado, decidida a convalidar a Urrutia, su delfín, como el nuevo presidente, y la comunidad internacional dividida en estos tres sectores que mencionaba Martín.